El asombroso coronel Doolittle. El 27 de junio de 1944, los B-17 americanos despegaron desde su base en Inglaterra para atacar objetivos en el norte de Francia. Era una misión rutinaria. Los aliados tenían superioridad aérea en Normandía. Era una operación de rutina, con poco riesgo. Pero a bordo de uno de los B-17 viajaba un pasajero muy poco frecuente, el general de brigada Arthur Bannerman, un hombre que conocía el mayor secreto aliado de la guerra. Bannerman no debía haber ido en aquel bombardero. Los cazas alemanes no hicieron su aparición, pero la misión se encontró bajo un fuerte fuego antiaéreo. El avión en el que iba Bannerman fue alcanzado. Mientras el piloto luchaba con los mandos, ordenó a la tripulación que se lanzase en paracaídas. El general de brigada Bannerman, con su secreto vital, cayó en manos alemanas. El hombre que había dado permiso a Bannerman para hacer aquel vuelo era el general James Doolittle, uno de los mayores héroes de la aviación americana. Al permitir a Bannerman participar en aquella incursión, Doolittle había puesto en peligro la vida de millares de soldados aliados. Podría haber sido uno de los mayores errores de la guerra. Casi 2 años antes, una fuerza operativa de portaaviones americanos navegaba en el mayor secreto, haciendo frente a un mar embravecido a 700 millas al este de Japón. El portaaviones Hornet iba a lanzar una de las más atrevidas incursiones aéreas de la guerra. 16 bombarderos Mitchell de la Fuerza Aérea Americana se concentraban en la cubierta de vuelo. Su objetivo era Tokio. Los bombarderos despegaron del Hornet al amanecer del 18 de abril de 1942. Iban a entrar en la historia, pero antes tenían que llegar a territorio japonés. El bombardeo de Tokio fue un terrible golpe psicológico para los japoneses. El hombre que lo planeó y dirigió el ataque fue el entonces coronel Jimmy Doolittle. Bajo, belicoso y tan brillante técnico como piloto, Doolittle, de 45 años, tenía tantos años como la propia aviación y había jugado un papel muy importante en la apertura al aeroplano de los cielos del mundo. En los primeros años del siglo XX, el primer avión, de alas endeblemente sujetas, se había lanzado al aire. Al joven Doolittle le picó el gusanillo de la aviación. El estallido de la guerra en Europa en agosto de 1914 anunció una nueva era de la aviación, aunque esto no resultara aparente desde el primer momento. La tiranía de las trincheras dominaba el frente occidental. Pero sobre las trincheras volaba un número cada vez mayor de aviones, señal de los tiempos venideros. Sobre los embarrados campos de Francia se luchaba una nueva batalla por la supremacía aérea. En abril de 1917 los Estados Unidos entraron en guerra contra Alemania, pero pasarían muchos meses antes de que los americanos hiciesen notar su presencia en los campos de batalla del frente occidental. Jimmy Doolittle se alistó en la sección de aviación del Cuerpo de Señales de Estados Unidos y en enero de 1918 comenzó su entrenamiento como piloto. Doolittle resultó ser un aviador nato, pero nunca llegó al frente occidental. En noviembre de 1918, Alemania se rindió. La guerra que iba a acabar con todas las guerras había terminado. En los años que siguieron, las acrobacias sustituyeron a los combates sobre las trincheras. Estos espectáculos dieron trabajo a muchos aviadores procedentes de la guerra. Al mismo tiempo, el Air Corps americano, muy reducido, experimentaba una revolución en manos de su comandante en tiempos de guerra, el general Billy Mitchell, un incansable abogado de la potencia aérea y en concreto del papel del bombardero.
En una serie de pruebas, los aviones de Mitchell bombardearon viejos buques de guerra americanos y alemanes. Mitchell creía que las guerras futuras se ganarían solamente con la aviación. Mientras tanto, pioneros como Charles Lindbergh ampliaban los límites de la aviación civil. En mayo de 1927, Lindbergh, pilotando el Spirit of St. Louis, se había convertido en el primer hombre que había cruzado el Atlántico en solitario y sin escalas. Cinco años después, Amelia Earhart fue la primera mujer que emuló la gesta de Lindbergh. Entró a formar parte de una élite internacional de aviadores cuyos éxitos y récords iban a tener profundos resultados técnicos y comerciales. En ese grupo estaba Jimmy Doolittle. Doolittle permaneció en el Army Air Corps después de la guerra y se dedicó a batir récords. En 1922, Doolittle fue el primero que cruzó América en menos de 24 horas. 9 años después, ahora como civil, rebajó ese récord a menos de 12 horas, de costa a costa en mediodía. Doolittle no era solo un soberbio aviador nato que se identificaba con su avión, era también un formidable técnico que había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Temerario y con cerebro, Doolittle era un aviador completo. En 1925 llevó al equipo americano a la victoria en el Trofeo Snyder. Doolittle ganó la prestigiosa prueba internacional para hidroaviones pilotando un biplano Curtiss a una velocidad media de 375 km por hora. Un espectador dijo que el acontecimiento fue más una procesión que una carrera. Un año después, en un viaje por Sudamérica, Doolittle pilotó un Curtiss Hawk sobre los Andes. Aquel vuelo fue épico. No solo fue Doolittle el primer americano que sobrevoló la cordillera, fue también el primero y el último que consiguió hacerlo a pesar de tener rotos los dos tobillos. A comienzos de 1930, Doolittle había dejado el ejército para incorporarse a Shell como piloto de pruebas. Pero siguió en la reserva del ejército y continuó explotando su genio para los riesgos calculados. En esos momentos su mirada estaba puesta en un nuevo récord mundial de velocidad. Doolittle iba a pilotar el GB, un avión regordete y de enorme potencia, muy inestable, que ya le había costado la vida a otro piloto de carreras, Lowell Bales. Doolittle no se amilanó. Desarrolló su propio sistema para controlar el GB y el 3 de septiembre de 1932 llevó aquel tonel homicida a un nuevo récord de 473 km por hora. Doolittle había pasado suavemente de la vida militar a la civil, manteniéndose siempre en la primera línea de la tecnología de la aviación. Era tan ambicioso como siempre, pero se manifestaba crítico consigo mismo cuando estaba ante las omnipresentes cámaras de los noticiarios. I'm sorry it took so long to get here. It didn't do the ship justice. I wandered off my course last night. Otherwise it'd have been an hour and a half sooner. Just a little poor piloting. El nuevo papel de Doolittle como embajador itinerante de Shell lo llevó a Europa, donde Adolf Hitler y el partido nazi habían llegado al poder en Alemania en enero de 1933. Hitler y sus secuaces tenían su propia visión de la potencia aérea. En 1935 Alemania se rearmaba abiertamente. Había nacido una nueva fuerza aérea alemana, la Luftwaffe. El director de la oficina técnica del Ministerio del Aire alemán era el valiente piloto de caza de la Primera Guerra Mundial Ernst Udet. Udet hizo amistad con Doolittle en los viajes de este último a Alemania en los años 30.
Y fue Udet el responsable de equipar a la Luftwaffe con los bombarderos en picado Stuka que necesitaba para actuar como artillería aérea en las campañas europeas de conquista que estaban tomando ya forma en la mente de Hitler. Nuevos tipos de bombardero, como el Junkers Ju-88, estaban preparados también para bombardear en picado. Una variedad de aviones de la Luftwaffe, incluido el Henkel He-111, fueron probados en combate por la Legión Cóndor alemana, que luchó al lado del general Franco en la Guerra Civil Española. Los He-111 tomaron parte en el bombardeo del pueblo vasco de Guernica en abril de 1937, un aviso de lo que iba a ser el futuro. Por el momento, Hitler solo tenía que emplear la amenaza de la guerra para conseguir lo que quería. En septiembre de 1938, en Múnich, consiguió que Francia y Gran Bretaña aceptasen su anexión de los Sudetes, la región fronteriza de habla alemana en Checoslovaquia. Esto solo despertó el apetito del Führer. En marzo de 1939, engulló el resto de Checoslovaquia. Al volver a Estados Unidos de su último viaje a Alemania antes de la guerra, Jimmy Doolittle presentó al general de división Henry Hab Arnold, jefe del Air Corps, un sombrío informe sobre la amenaza que representaba la Luftwaffe. A continuación, ofreció a Arnold sus servicios en cualquier situación, militar o civil. Lamentándolo mucho, Arnold dijo a Doolittle que tendría que esperar. Pero Adolf Hitler no pensaba esperar. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadía Polonia. La Luftwaffe dominaba los cielos. La Fuerza Aérea Polaca fue destruida en pocos días. La conquista alemana de Polonia solo llevó 6 semanas. El verano de 1940 encontró al alto mando alemán en la costa francesa del Canal, preparándose para la invasión del sur de Inglaterra. Pero antes, la Luftwaffe tenía que arrastrar al comando de vuelo de la RAF a la batalla y destruirlo. En la batalla de Inglaterra, que duró de julio a octubre de 1940, la Luftwaffe, que había barrido a sus enemigos hasta el momento, fue derrotada por un estrecho pero decisivo margen. El curso de la batalla fue seguido con mucha atención por las fuerzas aéreas al otro lado del Atlántico, pero no hubo respiro para los británicos cuando se ganó la batalla. La batalla de Inglaterra fue seguida por incursiones nocturnas de bombardeo sobre Londres y las ciudades industriales británicas. El Blitz duraría hasta mayo de 1941. Acabó con las vidas de 40.000 civiles y destruyó o dañó 1 millón de hogares. En Estados Unidos, la participación en la guerra en Europa parecía solo una cuestión de tiempo. Pero América se enfrentaba a una vertiginosa expansión de sus fuerzas armadas que siguió al llamamiento a filas del otoño de 1940. En julio de aquel año, Jimmy Doolittle fue reclamado por la Fuerza Aérea. Iba a jugar un importante papel en la movilización de la industria del motor de Detroit para la producción aérea. Al servicio aéreo americano no le faltaban hombres, sino aviones. En el verano de 1941, con América aún en paz, Doolittle llegó a Gran Bretaña en un viaje de investigación. Visitó fábricas aéreas y aeródromos. Doolittle y su equipo estudiaron los métodos operativos de mantenimiento y de reparación de la RAF. Quedaron impresionados por la convicción de sus colegas de que la guerra iba a ser larga y muy dura. Doolittle vio personalmente el nuevo cuatrimotor bombardero pesado, el arma estratégica diseñada para llevar la lucha hasta Alemania. La guerra llegó para Estados Unidos no en Europa, sino en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, bombarderos y aviones torpederos escoltados por cañones atacaron la base de la flota americana del Pacífico en Pearl Harbor. En los 6 meses siguientes, los japoneses se hicieron con un extenso imperio en el Pacífico y el Extremo Oriente. En febrero del 42, la plaza fuerte británica de Singapur, eje de sus defensas en el lejano oriente, cayó en manos de los japoneses. Pero esta humillación era solo el preludio de la invasión japonesa de la vecina Birmania, que llevó a sus ejércitos hasta las fronteras de la India.
Las fuerzas americanas que defendían Filipinas fueron arrolladas con la misma rapidez y brutalidad. Las últimas tropas americanas resistieron hasta mayo del 42. La eficacia y la crueldad de las fuerzas armadas japonesas habían sido gravemente subestimadas. Triunfos aliados como las heroicas gestas de los Tigres Voladores, voluntarios americanos que lucharon en las fuerzas aéreas chinas, no pudieron detener la victoriosa marea japonesa. Pero los Tigres demostraron que los aparentemente invencibles japoneses podían recibir duros golpes de un enemigo numéricamente inferior, pero bien entrenado, bien equipado y lleno de decisión. Entre las ruinas de la derrota estratégica, el presidente Roosevelt y sus jefes de Estado Mayor planeaban devolver el golpe contra el territorio japonés. La Fuerza Aérea parecía ser la respuesta, pero incluso el bombardero B-24 Liberator, con una autonomía de 2.200 millas, no podía golpear a Japón desde sus bases en Alaska, a más de 3.500 millas de las islas japonesas. Pero el almirante Ernest King, comandante en jefe de la Armada Americana, tenía una solución para este problema aparentemente insoluble. Se le ocurrió la idea de utilizar portaaviones para situar a los bombarderos americanos al alcance de Japón. Los portaaviones podían salvar las enormes distancias del Pacífico. Pero al igual que su cuatrimotor hermano, el B-17, la superfortaleza volante no podía ser lanzado desde portaaviones, porque su recorrido de despegue era demasiado largo. Habría que utilizar un avión más pequeño. King se decidió por el bimotor del Air Corps del ejército Mitchell B-25. El hombre seleccionado para mandar la fuerza de ataque de los Mitchell fue el teniente coronel Jimmy Doolittle. En marzo de 1942 reunió a 24 bombarderos Mitchell y a sus tripulaciones en Eglin Field, Florida. Allí practicaron el bombardeo y el despegue de sus aviones a plena carga en una franja de tan solo 150 metros. Las tripulaciones aún no tenían la menor idea de la naturaleza de su misión, pero Doolittle les imbuyó la creencia de que se estaban preparando para dar un golpe muy importante que podía hacer cambiar las cosas en el Pacífico. Al menos 10.000 personas estaban implicadas en la preparación de los Mitchell para su misión, desde planificadores aéreos de alto rango hasta mecánicos y las tripulaciones de los portaaviones. La operación, sin embargo, seguía siendo alto secreto. En su forma final, la operación contaba con 16 B-25 que viajarían a bordo del portaaviones Hornet, el más nuevo de los portaaviones americanos, votado en diciembre de 1940. El Hornet zarparía de San Francisco y se reuniría en alta mar con otro portaaviones, el Enterprise. Al mando de la fuerza especial del Enterprise estaba el almirante William Bull Halsey. Llevaría esa fuerza hasta un punto a 550 millas de Japón. Desde allí despegarían los bombarderos. El objetivo principal era la capital japonesa, Tokio, pero B-25 individuales atacarían Nagoya, Osaka y Kobe. Después volarían hasta China para aterrizar en aeródromos próximos a la costa. Los bombarderos Mitchell, liberados de gran parte de su armamento defensivo para aumentar su autonomía, eran demasiado grandes para ir dentro y tuvieron que ser amarrados a la cubierta del Hornet. La fuerza especial del Hornet navegó hacia su cita con el Enterprise. A las 24 horas de zarpar de San Francisco, Doolittle reveló los detalles de su misión a las tripulaciones de los bombarderos. A los hombres encargados de atacar Tokio se les ordenó que bajo ningún concepto bombardearan el palacio del emperador Hirohito. Eso solamente enardecería la moral japonesa. El 13 de abril se reunieron los dos portaaviones y con Halsey al mando supremo pusieron rumbo a Tokio. A bordo del Hornet, las tripulaciones de los aviones mataban el tiempo aprendiendo algo de chino por si tenían que hacer un aterrizaje forzoso en China, lejos de los puntos de destino.
El 16 de abril, Doolittle y sus tripulaciones se estremecieron al oír que una emisión japonesa de radio se burlaba de una falsa noticia que decía que bombarderos americanos habían atacado Tokio. A pesar de todo, al día siguiente hubo una pequeña ceremonia a bordo del Hornet. 5 medallas japonesas, concedidas a americanos antes de la guerra, fueron fijadas a una de las bombas que caerían sobre Tokio. A continuación, Doolittle tuvo una última reunión con las tripulaciones. El ataque estaba previsto para el día siguiente, 18 de abril. Doolittle sería el primero en despegar y trataría de llegar a Tokio al anochecer. Abriría fuego con sus bombas incendiarias de 2000 libras que servirían de guía a sus camaradas. El plan de ataque llevaría a los bombarderos sobre la costa china al amanecer para que pudieran encontrar mejor sus campos de aterrizaje. Ahora solo había que esperar a que sonara la hora H. Pero en las primeras horas de la madrugada del 18, el radar del Enterprise localizó 2 buques japoneses a 12 millas de distancia. Ambos se pusieron rápidamente fuera de alcance. Al alba, Halsey lanzó un avión de reconocimiento. El plan tan cuidadosamente preparado se venía abajo y el velo de misterio que rodeaba la misión se había roto. Poco después se localizaron otros 2 buques japoneses muy próximos. Uno de ellos transmitió por radio a su base que había avistado a los portaaviones. Halsey ordenó hundir a los intrusos. Pero el comandante de la Fuerza Especial comprendió que la sorpresa se había perdido y ordenó la inmediata partida de los bombarderos, aunque el objetivo estuviera 150 millas más lejos de lo previsto. El tiempo, además, había empeorado. Iba a resultar muy difícil poner a los bombarderos de Doolittle en el aire. El Hornet cabeceaba en una mar gruesa. Había llegado el momento de la verdad para los 16 bombarderos Mitchell. Hacia las 7:15, hora local, Doolittle se situó en posición para el despegue. Con los motores a toda potencia, aceleró a lo largo de la cubierta de vuelo. Cuando las olas hacían elevarse la proa del portaaviones, el bombardero de Doolittle se lanzó al aire. Más tranquilos, los 15 pilotos restantes comenzaron a despegar siguiendo los pasos de su jefe. La tripulación del Hornet contuvo la respiración mientras uno tras otro los bombarderos abandonaban la cubierta y se alejaban. Los 16 bombarderos consiguieron despegar con seguridad. Solo el último creó un problema. Un marinero resbaló y perdió un brazo con una hélice del Mitchell. Desconcertado, el piloto puso los alerones en la posición equivocada, pero a pesar de eso consiguió despegar. Aclamados por todos, pusieron rumbo a Japón. Bull Halsey saludó a los valientes aviadores. Por una curiosa coincidencia, la ciudad de Tokio estaba haciendo un simulacro de incursión aérea cuando los bombarderos americanos despegaban. Sus ciudadanos no se lo tomaron muy en serio. El simulacro terminó a mediodía y la laboriosa ciudad regresó a su ajetreo habitual de los sábados, que apenas había cambiado desde el comienzo de la guerra. De todos modos, los buques de guerra japoneses comenzaron a buscar a los 2 portaaviones americanos. Ajeno a estas novedades, Doolittle y sus bombarderos sobrevolaban la costa japonesa a mediodía. Los granjeros observaban su vuelo con despreocupación. Un japonés que sí se sorprendió al verlos fue el primer ministro, el general Hideki Toyo. En aquellos momentos estaba volando rumbo a una base aérea y se cruzó con uno de los B-25 de Doolittle. Las bombas comenzaron a caer sobre Tokio a las 12:30.
Hasta que explotaron sobre sus objetivos, la mayoría de los japoneses siguió pensando que aquellos bombarderos eran parte del simulacro de incursión. Pero había que pagar el precio del despegue prematuro. Los bombarderos se estaban quedando sin combustible. Después de soltar sus bombas, tenían que tomar el camino más corto hacia China, lo que significaba un aterrizaje de emergencia en un territorio ocupado por los japoneses. Para evitar esto, un avión voló hasta el puerto ruso de Vladivostok, donde la tripulación fue encarcelada. 8 tripulaciones que aterrizaron en China fueron capturadas y más tarde ejecutadas. 3 se mataron al estrellarse sus B-25, pero Doolittle y 68 de sus hombres llegaron a territorio dominado por el líder nacionalista chino Chiang Kai-shek y pudieron volver a Estados Unidos. Cuando se dio a conocer la incursión, fue la primera buena noticia de la guerra para América. El presidente Roosevelt dio una conferencia de prensa, pero se negó a decir cómo habían llegado los bombarderos hasta Japón. El presidente dijo a los periodistas que la escuadrilla de Doolittle había partido de Shangri-La, el mítico reino al que habían hecho famoso la novela de James Hilton y la película de Frank Capra. A Doolittle y sus hombres se les recibió como a héroes. Por su valor y sus dotes de mando, Jimmy Doolittle recibió la más alta condecoración americana al valor, la Medalla de Honor del Congreso. Todos los miembros de sus tripulaciones fueron condecorados también. Su éxito era algo único en los anales de la guerra aérea. Mientras tanto, en Europa estaban en marcha fuerzas enormes. El ejército alemán había iniciado su ofensiva de verano en Rusia. Sometidos a una creciente presión, los rusos pidieron a británicos y americanos que abrieran rápidamente un segundo frente en el noroeste de Europa. En el norte de África, el Afrika Korps de Rommel ejercía también una fuerte presión sobre los británicos, amenazando con un avance que pondría en manos alemanas el petróleo de Oriente Medio. Al mismo tiempo, una fuerza de invasión aliada bajo el mando del general Dwight Eisenhower se preparaba para desembarcar en el África del Norte francesa para atrapar a Rommel entre esta fuerza de invasión y el 8º ejército británico del general Montgomery, que había comenzado a hacer retroceder a Rommel tras la victoria de El Alamein. Era el primer mando importante de Eisenhower. El comandante de las fuerzas aéreas de la invasión aliada, llamada en clave Operación Antorcha, era Jimmy Doolittle. Al principio Doolittle tenía las manos atadas. Hasta que pudieran establecerse aeródromos en el norte de África, el apoyo aéreo de Antorcha tendría que llegar desde Gibraltar y desde portaaviones. Más aún, Doolittle descubrió muy pronto que no estaba muy de acuerdo con Eisenhower. El 6 de noviembre de 1942, Doolittle volaba hacia el centro aliado de mando en Gibraltar. Frente al cabo Finisterre, su B-17 fue atacado por una patrulla alemana de Junkers Ju-88. El copiloto resultó herido y Doolittle tuvo que ocupar su puesto. El B-17 soltó una cortina de humo y los Ju-88, que se estaban quedando sin combustible, abandonaron la caza. Se había salvado por los pelos, pero al menos aquello lo familiarizó con los controles del B-17, un avión que nunca había pilotado. La fortaleza volante aterrizó sin novedad en Gibraltar. Los desembarcos de Antorcha, la primera operación angloamericana de la guerra, se iniciaron el 8 de noviembre. Hubo alguna resistencia del ejército francés de Vichy, pero antes de 3 días había terminado el combate. La 12ª Fuerza Aérea estableció su primera base cerca de Orán, en Argelia. No pasó mucho tiempo antes de que Doolittle se diera una vuelta con el nuevo Spitfire Mk-9. Este caza británico había tentado su curiosidad de aviador, pero su vuelo despertó la ira de Eisenhower. Le soltó una reprimenda a Doolittle y le dijo que podía escoger entre el ascenso a general de división o volar por ahí en busca de alemanes. Doolittle eligió el generalato. Los desembarcos de Antorcha no llevaron a una victoria inmediata de los aliados en África noroccidental.
Británicos y americanos tuvieron que combatir duramente durante 5 meses, mientras el Afrika Korps se replegaba a fuertes posiciones defensivas en Túnez. La 12ª Fuerza Aérea había sido rebautizada como Fuerza Aérea Estratégica del África Noroeste, pero gastó la mayor parte de sus energías en misiones tácticas sobre el campo de batalla, y las restricciones de Eisenhower no impidieron a Doolittle continuar volando en esas misiones a pesar del riesgo personal que comportaban. Pero Doolittle era uno de los altos oficiales que conocían el mayor secreto de la guerra, la descodificación de las claves de Enigma por los aliados. Al continuar sus operaciones de vuelo, estaba poniendo en peligro una de las armas aliadas que más contribuyeron a ganar la guerra. Su amigo y colega, el general George Patton, compartía con él el gusto por la acción. Patton, Doolittle y Montgomery utilizaban Ultra, pero los dos americanos alarmaron al alto mando aliado al seguir exponiéndose a ser capturados. La actitud de Doolittle hacia la seguridad Ultra estuvo a punto de ocasionar un desastre. Los terrenos de Bletchley Park, una mansión campestre victoriana al norte de Londres, albergaban a los equipos de criptógrafos que tuvieron un importante papel en la victoria aliada. Estos barracones eran el campo de batalla de una guerra secreta en la que los criptógrafos desentrañaron el misterio de la máquina Enigma alemana. El suyo fue uno de los grandes triunfos técnicos de la guerra. La máquina Enigma parecía una máquina de escribir, pero había mucha diferencia. Al pulsar una tecla se iluminaba una letra sustitutoria en un panel sobre el teclado. Un complejo sistema de rotores y de cableado hacía que la sustitución pudiera producirse en 150 millones de formas. El mensaje codificado por Enigma se transmitía en Morse y era descifrado en el destino final por una segunda máquina Enigma con los mismos ajustes que la primera. Los alemanes creían que Enigma era indescifrable, pero los británicos habían roto el código y leían regularmente los mensajes interceptados. En Túnez, esto permitió a los aliados frustrar los intentos alemanes de reabastecimiento del Afrika Korps. Los mensajes de Enigma daban información detallada de cualquier convoy aéreo alemán que se dirigiera a África del Norte. Los pesados transportes alemanes, como el Messerschmitt Gigante, estaban condenados incluso antes de despegar. Pero los aliados tenían la picardía de permitir que alguna de esas misiones de abastecimiento se llevara a cabo para preservar mejor el secreto de Ultra. Ultra había jugado un importante papel en la campaña de Túnez que acabó con la rendición alemana el 13 de mayo de 1943. Doolittle era uno de los pocos iniciados en el secreto de Ultra y se le desanimó a que realizara misiones de vuelo que quizá le hicieran caer en manos alemanas y pudiera revelar el trabajo secreto de Bletchley Park. Pero Doolittle desoyó todas las presiones y voló en la campaña tunecina. Al final de ella se sentía muy orgulloso de sus hombres. The North West African Strategic Air Force were first to stop supplies of material and personnel getting into Tunisia, and later to stop personnel from getting out. These jobs were accomplished by destroying both the supplies and the means of bringing the supplies in. Harbors were attacked, marshalling yards, shipping, both naval and merchant, and the enemy air, both his offensive air force and his air transport. I want to take this occasion to congratulate and to thank the boys of the Northwest African Strategic Air Force for the job they have done. It's been outstanding. Con África del Norte limpia de fuerzas del eje, el siguiente objetivo aliado era la invasión de Sicilia, el primer paso hacia la Italia continental. Se reunió una gigantesca fuerza anfibia para la operación Husky, 2.500 barcos y lanchas de desembarco para llevar a 180.000 hombres del 7º ejército de Patton y al 8º de Montgomery. Como preparativo para Husky, la aviación aliada bombardeó durante un mes la isla Pantelleria,
a 60 millas al sur de Sicilia, defendida por tropas alemanas e italianas. El cielo sobre Pantelleria se vio tan congestionado que los aviones aliados tenían que volar en círculo sobre el objetivo, esperando turno para soltar sus bombas. La isla fue ocupada por tropas aliadas el 11 de junio. Un mes después, los aliados desembarcaban en Sicilia. La liberación de Europa había comenzado. En la encarnizada batalla por la conquista de Sicilia, los bombarderos de Doolittle realizaron misiones contra la Italia continental. El 19 de julio, Doolittle se unió a los B-17 del 97 Grupo de Bombardeo en una incursión contra los campos de clasificación de las afueras de Roma. El éxito de esta incursión no solo interrumpió las líneas de abastecimiento del eje, sino que aceleró la caída del dictador italiano Benito Mussolini. La potencia aérea aliada podía golpear en el corazón de la capacidad bélica del enemigo. El 1 de agosto de 1943, 177 bombarderos B-24 de la 9ª Fuerza Aérea Americana atacaron los campos petrolíferos rumanos de Ploesti, centro vital del suministro de combustible para la aviación y el ejército alemanes. Se perdieron 50 bombarderos en su camino hacia el objetivo. La campaña de bombardeo estratégico amenazaba estrangular el suministro alemán de combustible. En el norte de Europa, la 8ª Fuerza Aérea Americana y el Comando de Bombardeo de la RAF combinaban una ofensiva de bombardeos para allanar el camino a la invasión aliada de Francia. Su objetivo era la progresiva destrucción y dislocación del sistema militar, industrial y económico alemán y el socavamiento de la moral del pueblo alemán hasta que su capacidad de resistencia armada quede fatalmente debilitada. Pero llevar a la práctica esta política iba a convertirse en una pesadilla para los americanos. Al volar de día sobre los objetivos alemanes cubiertos por las nubes, las formaciones de bombarderos sufrían grandes pérdidas. Los cazas de la 8ª Fuerza Aérea no tenían autonomía para escoltar a los bombarderos en su viaje de ida y vuelta. Los cazas alemanes se cobraban un elevado peaje de aviones y, lo que es más importante, de tripulaciones. A finales del verano del 43, las pérdidas medias por misión en la 8ª Fuerza Aérea llegaron hasta un inaceptable 10%. La moral estaba peligrosamente baja. Solo 35 de cada 100 tripulaciones americanas podían esperar cumplir su ronda de 25 misiones en Europa. El popular comandante de la 8ª Fuerza Aérea, el general Ira Eaker, se enfrentaba a una crisis. No fue hasta diciembre de 1943 cuando la situación se transformó por la entrada en servicio del caza P-51 Mustang con motores Rolls-Royce Merlin y equipado con depósitos desprendibles que le daban un alcance de 1.500 millas. Los Mustang podían escoltar a los bombarderos en su viaje de ida y vuelta hasta los objetivos alemanes. El beneficiario de los Mustang fue Jimmy Doolittle, que sustituyó a Eaker como comandante de la 8ª Fuerza Aérea en enero del 44. Su llegada a la 8ª Fuerza Aérea coincidió con la del caza de escolta que ganaría la guerra. Doolittle no se contentó con atar a los Mustang a sus alas de bombarderos. Ordenó la formación de patrullas de combate que buscaran y destruyeran a los cazas enemigos donde los encontraran. La balanza de la guerra aérea, hasta entonces favorable a los alemanes, osciló a favor de los americanos. Ahora era la Luftwaffe la que estaba perdiendo a sus mejores pilotos por culpa de los
Como Doolittle dijo a su comandante de cazas, el general William Kepner, su misión es destruir la fuerza aérea alemana. Kepner se entregó a ello con mucho gusto. A los pilotos de los bombarderos de Doolittle no les hizo mucha gracia la táctica ni la decisión de su comandante de aumentar el número de misiones hasta 30. Algunos llamaron matador a su comandante, pero la que mataba de verdad era la Luftwaffe. Doolittle había comprendido la sencilla verdad de que antes de destruir la industria bélica enemiga, había que destruir sus defensas aéreas. Es lo que hicieron los Mustang. Para sus pilotos, las nuevas tácticas resultaban excitantes. Descendías y veías los trenes o las gabarras en el río o instalaciones enemigas como aeródromos. Y donde podíamos encontrar un objetivo adecuado nos lanzábamos. Era como un juego. Era excitante atacar un aeródromo y volar los aviones o atacar a un transporte. Disparar contra la locomotora y ver cómo estallaba el vapor. Bajábamos hasta la estación y si algo se movía le disparábamos. En junio de 1944, un viejo amigo de Doolittle, el general de brigada Arthur Bannerman, se unió a la 8ª Fuerza Aérea como jefe ayudante de inteligencia del Estado Mayor. En los años 30, Bannerman, ingeniero aeronáutico, se había hecho un experto en el desarrollo de la Fuerza Aérea alemana y había servido en Berlín como ayudante del agregado aéreo. Con algún retraso, la 8ª Fuerza Aérea se había dado cuenta de que la experiencia de Bannerman podía resultar útil. Voló a Inglaterra la víspera de la invasión de Normandía, el 5 de junio de 1944. La llegada de Bannerman coincidió con un gran esfuerzo de la 8ª Fuerza Aérea contra los lugares de lanzamiento de las bombas volantes alemanas V-1 en la costa francesa. Bannerman tuvo un importante papel en la selección de los objetivos y en las instrucciones. El propio Bannerman había sido introducido por Doolittle en el secreto de Ultra. Había pasado a formar parte del selecto grupo de oficiales que conocían la existencia y la importancia de Bletchley Park. Pero Bannerman no era de los que se contentan volando en un despacho. Pidió a Doolittle que le permitiera compartir la experiencia con los hombres a los que instruía. Bannerman había volado ya en misiones operativas, pero sentía la necesidad de volver a hacerlo. Le dijo a Doolittle que haría mejor su trabajo si tenía la ocasión de verlo con sus ojos. A pesar de las instrucciones específicas de que los oficiales que conocieran el secreto de Ultra no debían verse expuestos a riesgos innecesarios, Doolittle dio a Bannerman autorización para volar. Doolittle, el maestro de los riesgos calculados, debería haber retenido en tierra a su oficial de inteligencia, pero él mismo había participado en misiones después de conocer el secreto de Ultra. El B-17 de Bannerman, que llevaba el curioso nombre de Nightjar en Nan, voló hasta encontrarse bajo un fuerte fuego antiaéreo. Bannerman se lanzó en paracaídas y se salvó de momento. Estaba en plena Europa ocupada. Llevaba además algo de metralla en las piernas. Bannerman fue capturado por tropas alemanas antes de 24 horas y se unió a otros aviadores americanos heridos en un hospital militar. Bannerman estaba muy preocupado, sabía que hablaba en sueños y le aterraba la posibilidad de revelar el secreto de Ultra estando dormido. Después de un periodo bajo vigilancia en Berlín, Bannerman fue trasladado a petición propia a un campo de prisioneros de guerra más grande, el Stalag Luft III. Hasta el final de la guerra, y tras muchos avatares, Bannerman consiguió mantener el secreto de Ultra. En Londres hubo una gran consternación al saber que Bannerman era prisionero de los alemanes. Se discutió al más alto nivel su malhadada misión sobre Francia.
Doolittle se apresuró a cargar con la responsabilidad. Pero los británicos tuvieron que dejar de rasgarse las vestiduras. Exactamente un mes antes del día D, un bombardero Lancaster de la RAF había sido derribado en Francia. En él volaba un oficial de planificación, el comodoro Ronald Ivlow Chapman, que lo sabía todo acerca de Ultra. Él también andaba suelto por Francia. El coronel Frederick Winterbottom era el oficial de inteligencia responsable de la salvaguarda del secreto de Ultra. Se encontró con la desagradable tarea de tener que informar al primer ministro Winston Churchill de que Ivlow Chapman estaba vivo y huyendo por Francia. Era demasiado. Churchill se puso furioso. Winterbottom ordenó que un Westland Lysander de la RAF volara a Francia para rescatar a Ivlow Chapman, a quien la resistencia francesa había dado refugio. Pero antes de que pudiera partir la misión de rescate, Ivlow Chapman fue capturado. Como Bannerman, pasó el resto de la guerra en manos alemanas, y al igual que él, nunca reveló el secreto de Ultra. Hasta el fin de la guerra, el alto mando alemán siguió confiando en que el indescifrable código Enigma no había sido quebrantado por los británicos. Cuando se les dijo después de la guerra que incluso las órdenes personales de Hitler eran traducidas por los criptógrafos en tiempo real, los generales alemanes se quedaron anonadados. Doolittle y Bannerman habían puesto a Ultra en peligro, pero siguió siendo un secreto hasta el final del conflicto. La capitulación del ejército alemán ante británicos y americanos en la primavera de 1945 fue rápida y total. Pero fue la rapidez y la totalidad del colapso lo que negó a los defensores del bombardeo táctico la prueba de que la suya había sido una contribución decisiva a la victoria aliada. El 75% de las bombas de la octava Fuerza Aérea habían caído sobre Alemania después del día D, el momento en que la derrota alemana en el frente occidental era inevitable, a medida que la economía bélica alemana se desintegraba por la incesante presión ejercida por la ofensiva de bombardeos combinados. Resultaba casi imposible distinguir cuáles habían sido los factores decisivos. Pero la ofensiva de bombardeos en la que Jimmy Doolittle jugó un papel clave había arrojado una sombra larga y mortífera sobre la Alemania de Adolf Hitler. La rendición alemana en Europa en mayo del 45 no significó el fin de la guerra para Doolittle y la octava Fuerza Aérea. Se seguía combatiendo contra Japón. Doolittle y su mando se encontraron camino del Pacífico y de la campaña de bombardeos estratégicos de los poderosos B-29 del 21 Comando de Bombarderos. Doolittle había recorrido un largo camino desde que sus 16 bimotores Mitchell se habían lanzado al aire en el Hornet en abril de 1942. En el Pacífico, el 21 Comando de Bombarderos había llevado a cabo una campaña de bombardeo bajo el mando del exigente general Curtis LeMay. LeMay había subido sus bombarderos a la cubierta, los había cargado con bombas incendiarias y los había enviado de noche a sembrar la destrucción en las ciudades de Japón, densamente pobladas y fácilmente inflamables. Cuando la octava Fuerza Aérea estaba lista para entrar en la refriega, LeMay se había quedado ya sin objetivos a los que atacar. Los B-29 volaban ahora sin que nadie los molestase sobre las destrozadas ciudades de Japón. Sus escoltas habían barrido de los cielos hasta los últimos vestigios de los cazas enemigos. Los bombarderos parecían tener ya la victoria al alcance de la mano, pero fueron necesarias 2 bombas atómicas lanzadas en agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki para obligar a los japoneses a la rendición.
Las ruinas de las dos ciudades arrasadas fueron el sombrío anuncio de un nuevo mundo de poder en el aire. Y volando hacia Tokio para la ceremonia de la capitulación, iba un hombre que había jugado un papel vital en esta historia desde su comienzo. El hombre cuyos bombarderos habían sido los primeros en golpear el corazón del imperio japonés, Jimmy Doolittle. Fue siempre el aviador por excelencia. El 10 de mayo de 1940, Winston Churchill se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. No podría haber escogido un día peor, puesto que este era el día que Hitler había elegido para desencadenar su Blitzkrieg, o guerra relámpago, contra Francia y Gran Bretaña. De madrugada, una división aerotransportada alemana completa lanzó paracaidistas con el objeto de tomar puentes y aeródromos. Simultáneamente fue atacada la enorme fortaleza de Epanemal. Ingenieros paracaidistas fueron lanzados sobre esta desde planeadores alemanes que bajaban en picado. Rápidamente sus cañones fueron silenciados. Mientras tanto, cazas y bombarderos alemanes atacaban bases aéreas holandesas y belgas. Seguidamente las fronteras fueron abiertas por la fuerza. Fue entonces cuando el Grupo B del ejército de Hitler, a las órdenes del general Fedor von Bock, entró en Holanda y Bélgica. Tal como se había planeado, los ejércitos francés y británico que se hallaban situados a lo largo de la frontera belga se desplazaron hacia su nueva línea defensiva a lo largo de los ríos Dyle y Moss. Pero ningún comandante aliado parecía haberse dado cuenta de que el Grupo A del ejército alemán, que contenía la mayor parte de los panzers alemanes, había empezado a avanzar a través de las colinas y bosques de las Ardenas hacia el sur de estas, después de barrer las tropas que se hallaban en la frontera belga. Mientras, los alemanes estaban abriéndose paso rápidamente en Holanda. El obsoleto ejército holandés no podía equipararse a la muy afinada máquina de guerra alemana. Y se hallaba bajo un ataque aéreo intenso y continuado por parte de la Luftwaffe, que deambulaba libremente por los cielos sin hallar oposición alguna. El 14 de mayo, los alemanes exigían la rendición del puerto de Rotterdam. Mientras los holandeses dudaban, un gran número de bombarderos de la Luftwaffe despegó. Y volaban hacia su objetivo cuando los holandeses aceptaron entregar Rotterdam. Pero parece ser que el mensaje de revocación nunca llegó a los bombarderos. Y la ciudad de Rotterdam fue devastada. Los holandeses capitularon al día siguiente. Y entonces llegó el mazazo. Aquello que franceses y británicos pensaron que nunca iba a pasar, sucedió. Los panzers alemanes habían atravesado las Ardenas y habían alcanzado el río Moss al anochecer del 12 de mayo. Entre los primeros que llegaron a Sedan, bastante más al norte de la línea Maginot, se hallaban los hombres de la 19ª División Panzerkorps, a las órdenes del general Heinz Guderian, recién llegado de Polonia. Guderian demostró entonces cómo se tenía que llevar a cabo la Blitzkrieg. Ignoró las tropas de la línea Maginot y no esperó a que su propia infantería le diese alcance. Siguió adelante sin parar. Al día siguiente, tropas de asalto utilizaron botes neumáticos para cruzar el río Moss.
Los ingenieros empezaron a construir puentes para las unidades blindadas bajo un intenso fuego de los franceses. El día 14, los Panzers empezaron a cruzar el río. Aquella noche, la cabeza de puente de Guderian ya había avanzado 8 millas. Las tropas francesas estancadas en la línea Maginot estaban inmovilizadas sin poder intervenir. Los bombarderos aliados llevaron a cabo intentos desesperados para destruir los puentes alemanes. Pero la mayoría fueron derribados. Todo esto sucedía mientras la artillería alemana golpeaba duramente las defensas francesas y los Stukas hacían su aparición rugiendo en el cielo. Tan solo 3 días después de haber lanzado el ataque, la defensa francesa que rodeaba Sedan se desmoronó. Los Panzers de Guderian empezaron a moverse a toda velocidad hacia el oeste. Al anochecer ya habían avanzado más de 40 millas por detrás del grupo norte de los ejércitos aliados. Estos habían aguantado firmemente en la línea d'Aille, pero ahora el comandante en jefe francés Maurice Gamelin se dio cuenta de que estaban a punto de ser rodeados. Ordenó que se replegasen. Esta decisión repentina de replegarse dejó perplejas a las tropas aliadas que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo detrás suyo. Mientras se replegaban, se vieron entorpecidas en su movimiento por flujos crecientes de refugiados que obstruían las carreteras. Aquel mismo día, el primer ministro francés, Paul Reynaud, telefonió a Churchill para decirle: «Hemos sido derrotados, hemos perdido la batalla». Pero a pesar de toda la brillantez de la Blitzkrieg, los alemanes eran vulnerables. Al mismo tiempo que los Panzers avanzaban a toda velocidad hacia el oeste, iban abriendo un corredor cada vez más largo de tan solo unas pocas millas de ancho. Los aliados se dieron cuenta de que dicho espacio abierto por los Panzer podía ser utilizado para contraatacar. El grueso del ejército alemán aún dependía totalmente de la fuerza del caballo o de sus propios pies para el transporte, de tal suerte que la distancia entre los Panzers, que pasaban arrasándolo todo a su paso, y la infantería que lo seguía aumentaba en cuestión de horas. El 17 de mayo, el coronel Charles de Gaulle, comandante de una de las divisiones blindadas francesas recientemente formadas, llevó a cabo el primero de los 2 intentos de acortar la línea alemana cerca de Crécy. Pero el engorroso sistema de mando francés implicaba que las unidades eran enviadas a la batalla poco a poco y no en un frente ofensivo coordinado. A los alemanes les costó poco rechazar los 2 ataques, ocasionando graves pérdidas. Guderian interpretó las órdenes de hacer un frente ofensivo coordinado de manera muy libre y siguió avanzando sin tenerlas en cuenta. El día 19 de mayo sus unidades de vanguardia ya estaban más allá de Peronne. Y el día 20, en un embate extraordinario de 56 millas, al mediodía fue tomada Amiens. A las 9 de la noche de aquel mismo día cayó Abbeville, a solo 14 millas del Canal de la Mancha. Y a medianoche, un batallón de la segunda división Panzer alcanzaba la costa en Noyers. Los alemanes habían dividido el frente aliado en 2. Ahora todo dependía de si podrían defender este corredor largo y delgado o si los aliados podrían contraatacar. Así pues, los británicos se dispusieron entonces a romper las líneas alemanas. El 21 de mayo, 2 batallones blindados británicos se prepararon para lanzar un ataque al sur de Arras. El plan tenía por objeto enlazar con las fuerzas francesas que empujaban desde el sur. Los tanques británicos eran aún menos adecuados para la rápida guerra que los de los franceses. Su máquina más efectiva, el Matilda II, había sido diseñado para ayudar a la infantería. Aunque bien blindado, era lento y estaba insuficientemente armado. Los otros tanques solo disponían de ametralladoras.
A los alemanes les costó poco trabajo rechazar el ataque, pero a pesar de ello, el ataque tuvo su efecto. El alto mando alemán estaba cada vez más preocupado por sus extensas líneas de comunicación. Por el momento, el avance hacia el sur, hacia el interior de Francia, quedó a la espera de que la infantería se reuniese con las otras unidades. La prioridad era efectuar un viraje hacia el norte y eliminar la fuerza expedicionaria británica y el primer ejército francés que luchaba junto a ella. El 22 de mayo, Guderian y los Panzers iniciaron el ataque para destruir los ejércitos aliados. Por aquel entonces, estos se estaban retirando hacia los puertos de Boulogne, Calais y Dunkerque, pero estaban atrapados. El 23 de mayo, el general Alan Brooke, comandante del segundo cuerpo de ejército británico, escribía: «Solo un milagro podría salvar la fuerza expedicionaria británica». 2 días más tarde, los alemanes tomaban Boulogne. Todo parecía indicar que ya era demasiado tarde, incluso para un milagro. El 25 de mayo de 1940 la situación de la Fuerza Expedicionaria Británica y del primer ejército francés era desesperada. El puerto de Boulogne había sido ocupado. Las tropas alemanas habían aislado Calais. Los británicos estaban siendo forzados a replegarse hacia el puerto de Dunkerque. Lord Gord, el comandante británico, aconsejó a su gobierno que la única esperanza de salvar al menos una mínima parte de sus tropas era organizando una evacuación por mar. Pero con los bombarderos Stuka rugiendo en picado y los Panzers listos para el asalto final, aquello parecía una esperanza lejana. Los británicos anticiparon que Dunkerque sería ocupada en un día. Sin que los británicos lo supiesen, Hitler y el alto mando alemán ya habían tomado una decisión que les salvaría de la aniquilación total. Los alemanes eran totalmente conscientes de que las tripulaciones de los Panzers estaban exhaustas y que sus máquinas necesitaban reparaciones urgentes. Los ataques de De Gaulle y los británicos habían fracasado, pero habían demostrado claramente cuán vulnerables eran las líneas de comunicación alemanas. Este era el punto más débil de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Así pues, el alto mando alemán tomó una decisión fatídica. Decidió detener el avance de los Panzers para protegerlos de mayores daños y esperar a que la infantería se aproximara. Solo entonces se procedería a liquidar la bolsa aliada de resistencia que rodeaba Dunkerque. Mientras, la Blitzkrieg y los Panzers descansaron. No avanzarían en 2 días. Justo el tiempo necesario, especialmente para los británicos, para conseguir un poco más de ventaja para prepararse. Durante la espera de los tanques, la única gran acción tenía lugar en Calais. Allí, la guarnición británica se negó a rendirse, y la ciudad fue ocupada, pero solo después de 3 días de lucha sangrienta cuerpo a cuerpo. Cuando los Panzers volvieron a ponerse en marcha 2 días más tarde, el 26 de mayo, las condiciones climatológicas habían cambiado. Los tanques alemanes se quedaron empantanados a causa de la fuerte lluvia, circunstancia que favoreció a los aliados y ganaron tiempo. Así las cosas, el 26 de mayo a las 19:57, el vicealmirante Bertram Ramsay, alto oficial de la Marina al mando de Dover, recibió la señal de que podía poner en marcha la Operación Dinamo. La Operación Dinamo era un plan para retirar por mar a la Fuerza Expedicionaria Británica. Este plan había sido preparado con la esperanza más que con la expectativa de que se pudiese llevar a cabo realmente. Al día siguiente, una flota improvisada de destructores, remolcadores y ferries de pasajeros cruzaba el Canal de la Mancha. Pero al final del día, menos de 8.000 de los más de 300.000 hombres que se hallaban en Dunkerque habían sido rescatados. El puerto estaba siendo atacado por la aviación alemana con tal intensidad que no se podía utilizar.
y los barcos no se podían acercar suficientemente a las playas. Entonces, Ramsay hizo un llamamiento a cualquier barco de poco calado de más de 9 metros. Centenares de yates de motor, barcos de pesca y barcazas de los puertos de todo el sur de Inglaterra fueron reunidos y enviados a través del canal, a menudo con tripulaciones formadas por sus propietarios civiles. En el curso de la semana siguiente, las pequeñas embarcaciones trabajaron en las playas de Dunkerque, transportando soldados a los barcos más grandes que esperaban en alta mar para llevarlos a un lugar seguro. Durante todo este tiempo estuvieron sometidos a ataques aéreos constantes. Las fuerzas aéreas británicas enviaron todos los aviones de combate que tenían disponibles con el objeto de ahuyentar a la Luftwaffe. Aún así, 7 destructores franceses y 6 ingleses fueron hundidos junto con 24 barcos de guerra de menor tamaño. Una cuarta parte de las 665 pequeñas embarcaciones nunca regresó a casa. Pero cuando hubo que detener la evacuación el 4 de junio, más de 300.000 hombres, de los cuales el 41% eran franceses, habían sido rescatados. Nada de esto habría sido posible sin el heroísmo del ejército francés. Tuvo un papel de vital importancia en ralentizar el avance alemán. La retaguardia francesa no abandonó sus posiciones alrededor de Dunkerque hasta que los últimos barcos hubieron abandonado la playa. Un oficial británico la comparó con la última batalla de los espartanos en las Termópilas. Pero el ejército británico había perdido la mayor parte de sus armas pesadas y no estaría en condiciones de luchar contra los alemanes durante mucho tiempo. Francia tenía que seguir luchando, pero había perdido más de la mitad de su ejército. Para enfrentarse a ellos, los alemanes tenían 92 divisiones, incluido un número ingente de unidades blindadas. A las 4 de la madrugada del 5 de junio, un breve bombardeo dio comienzo a la destrucción final de Francia. Tropas de asalto cruzaron los ríos Somme y Hayes. Al principio, la resistencia francesa fue feroz y los alemanes tuvieron que luchar para destruir sus cabezas de puente. Pero una vez más, la Luftwaffe ayudó a liquidar las defensas. Rápidamente los Panzers avanzaron hacia el sur y el goteo de soldados franceses que se rendían se convirtió en una avalancha. El 9 de junio, los Panzers habían alcanzado el Sena y a la infantería solo le faltaban unas pocas horas para llegar. Una vez atravesado el río, los alemanes se desplegaron a modo de abanico hacia el interior del país. El 14 de junio, el ejército alemán entraba en París. Y la esvástica era izada en la Torre Eiffel. Hitler había obtenido el premio que se le había escapado al Kaiser en 1914. Los parisinos solo podían mirar helados de espanto aquella ocupación. Durante el tiempo que duró la ocupación alemana, Winston Churchill efectuó 5 visitas al país intentando ofrecer apoyo a la resistencia francesa. El 16 de junio le llegó a ofrecer a Paul Reynaud una unión con Gran Bretaña si Francia se mantenía en la lucha. Pero ya era demasiado tarde. El gabinete de Reynaud rechazó la propuesta y el primer ministro dimitió aquella misma noche. Le sucedió el mariscal Philippe Pétain, que inmediatamente pidió un armisticio a los alemanes. Solo entonces los alemanes se decidieron a atacar la línea Maginot, que había quedado aislada.
Después de un intenso bombardeo de artillería, los defensores franceses ofrecieron una resistencia simbólica antes de que las tropas alemanas ocupasen los fuertes. El 21 de junio Hitler fue a Compiègne, donde se conservaba el vagón en el cual los alemanes habían firmado el armisticio en 1918. Cuando la delegación francesa entró en el vagón, Hitler les entregó sus condiciones y se marchó. Los franceses insistieron en consultar con su gobierno, pero al día siguiente los alemanes les dijeron que si no firmaban inmediatamente, los Panzers volverían a ponerse en marcha. Firmaron y la humillación de Francia fue completa. Para Hitler, su control de la Europa occidental parecía absoluto. Estaba seguro de que ahora Gran Bretaña buscaría la paz y de que pronto podría pasar a la fase siguiente de su plan general. Pero aunque la Blitzkrieg, la guerra relámpago, había obtenido mucho éxito y muy deprisa, ello no significaba que hubiese ganado la guerra. Los británicos, heridos y abatidos, habían huido para sobrevivir y poder luchar cuando llegara el momento.